antiguo Egipto acaba de comenzar la era de las pirámides. Ahora, un nuevo faraón asciende al trono. Para mantener el poder, se casará con su hermana. Conquistará nuevos territorios y reorganizará el país entero. Los miembros de la Casa Real no pueden controlarlo todo por sí solos. Y construirá no una, sino 3 gigantescas pirámides. Debemos pensar como los arquitectos del antiguo Egipto. Sus vidas estaban en juego. La historia de las pirámides es de innovación. Era una máquina de resurrección. Rituales misteriosos. Estas cosas ayudan al difunto a revitalizarse y vivir por toda la eternidad. Trabajo agotador e intriga palaciega. Develaremos los más profundos secretos de los faraones. Cada momia es diferente, nunca se sabe exactamente qué esperar. Exploraremos las vidas de los antiguos obreros y descubriremos la extraordinaria historia del antiguo reino de Egipto. Egipto creó las pirámides, pero las pirámides también crearon el antiguo Egipto. En el abrasador desierto egipcio, una montaña de piedra se eleva casi 105 metros sobre la arena. Esta es la pirámide roja de Dashur. Cerca de 1.700.000 metros cúbicos de rocas. Es la verdadera primera pirámide de lados planos de Egipto, la obra de un poderoso faraón llamado Snofru. En el Museo de El Cairo, la egiptóloga Salima Ikram investiga al más grande constructor de pirámides de la historia. Esta estatua del faraón Snofru viene de su templo en Dashur. Lleva la corona del Egipto superior. En el pasado estaba hermosamente pintado. Aún se puede ver la pintura en sus ojos y el rojo de su piel, pero hoy en día casi nadie sabe de él. Snofru fue el que sentó las bases de la construcción de grandes pirámides, monumentos e ideas de la realeza. Ha sido olvidado por completo. Para resolver el misterio del por qué, Snofru construyó no una, sino 3 pirámides sin precedentes, y de cómo su ambición inició una revolución cultural en Egipto, debemos retroceder más de 4.600 años. Cuando Snofru era un chico, la pirámide más grande en existencia era la pirámide escalonada de Saqqara, la primera pirámide que se construyó en Egipto. Un rey llamado Djoser ordenó su construcción 70 años antes, iniciando así la era de las pirámides en Egipto y revolucionando el gobierno y la construcción en el país. La pirámide escalonada debe haber causado una fuerte impresión en el joven Snofru. Le hizo soñar con una pirámide más grande y hermosa para sí mismo. Un sueño ambicioso, en especial porque Snofru no comenzó su vida como heredero del trono de Egipto. Se dice que nació de una esposa secundaria de su padre, el rey Juni, y que tiene hermanos más cercanos a la corona. Claro, esto causaría ciertas luchas por la sucesión. Hijos de una reina o de una mujer competían contra otros. La legitimación era un elemento clave en el reinado. Si no es el hijo mayor y si está fuera de la dinastía o de la familia, debía inventar una historia
crear algo, una razón para decirle al pueblo que tenía derecho a ser el rey. No hay registros de cómo Snofru, al final, hace a un lado a sus hermanos para ascender al trono, ni a qué edad. Pero lo logró, y para reforzar su legitimidad, elige una reina con un linaje indiscutible. Su media hermana Hetep-Heris, hija de su padre y de la gran reina real. Es una jugada inteligente por parte de Snofru, porque casarse con su hermana también refuerza su imagen de Dios a los ojos de su pueblo. Desde el comienzo mismo del antiguo reinado de Egipto, el rey es visto como una personificación del dios halcón Horus. También se creía que su reina, Hetep-Heris, era divina. La reina como consorte es la personificación de la diosa Hathor. Tanto Hathor como Horus son hijos de Ra. Son hermanos. Así que no era tabú que el rey y la reina fueran hermanos. El rey y la reina juntos eran esenciales para la forma en que los egipcios presentaban sus políticas y también su religión. Hetep-Heris gobernaría junto a Snofru como un semidios. En este periodo de la historia, las mujeres tenían mucho más poder que sus contemporáneas en el resto del mundo, en especial las de la realeza. Sabemos que muchas de estas mujeres ayudaron a gobernar. A veces eran el poder detrás del trono y a veces eran socias igualitarias junto a su esposo. Desde luego, como esposa real principal del rey, también se esperaba que produjera un heredero al trono. Snofru gobierna un territorio inmenso, dividido en distritos llamados nomos. Cada distrito de Egipto, cada nomo, tiene su capital. Sin duda, también pequeñas aldeas y comunidades agrícolas en todo el valle. Podemos comparar un nomo con una ciudad y podemos comparar las aldeas con un distrito en la ciudad. Pero el poder total y definitivo era del faraón. En Egipto, la economía estaba muy centralizada, es decir, muchos de los bienes que se producían o cosechaban llegaban a la capital. El egipcio promedio vivía humildemente con muy poco. Conforme Snofru acumulaba los impuestos en forma de granos y bienes, decide canalizar su vasta riqueza a la construcción de tumbas. En el Palacio Real, el rey convoca a un hombre que muchos creen era su hijo. Su nombre es Nefermat. Snofru designa a su hijo como visir, el segundo puesto de mayor poder en el país. Lo que en el antiguo Egipto era un visir, actualmente sería un primer ministro con todos los ministros bajo su mando. Snofru parece tratar de mantener al menos buena parte de los puestos importantes del país bajo el control de la familia. La razón para hacer esto es para que el poder
no se disperse y no se convierta en un problema que fracture al reino. Pero un gran poder es sinónimo de grandes responsabilidades, y Nefermat se enfrenta a una tarea abrumadora. Snofru le ha ordenado a su hijo que construya una tumba piramidal que supere todo lo que se ha hecho hasta entonces. La pirámide más alta del planeta es el monumento de 6 escalones de Djoser. La de Snofru tendría 8 escalones y sería 30 metros más alta. Podría interpretarse como una competencia de construcción de pirámides donde el faraón actual trata de superar a su predecesor. Snofru sabe que mientras más alta sea su pirámide, mayor será su legado y será recordado por más tiempo. Lo que busca es algo nuevo, emocionante, más grande, mejor y más perfecto que lo que se hubiera creado hasta ese momento. La pirámide escalonada de Djoser se construye en Saqqara. La de Snofru estará en Meidum, 64 kilómetros al sur. Al comenzar los trabajos, Nefermat y su equipo deben saber que se enfrentan a un enorme reto. En el antiguo Egipto, el hijo del rey, Nefermat, ha reunido una gigantesca fuerza laboral para construir una tumba piramidal apropiada para su padre. Es una gran tarea. Miles de civiles egipcios son reclutados para servir. Para mantener el control de su pueblo, Snofru busca enfatizar su rol y mantener el orden y la prosperidad. Cambia su nombre a Horus Nedmat, lo que significa Horus, amo del Ma'at. Ma'at es el concepto de la verdad o de la justicia y podría interpretarse como el orden o la armonía universal. Es el papel más importante del rey en la tierra, mantener el Ma'at. Los antiguos egipcios veían el mundo a través de la lente del orden y el caos. Lo contrario del Ma'at es el caos. Si tienes caos, no hay orden, y el orden está por encima de todo. Que el rey diga que es el señor del Ma'at significa en esencia que quiere que su reinado esté muy balanceado y totalmente equilibrado. Snofru les da pocas alternativas a sus súbditos. Obedezcan o arriésguense a que todo el universo colapse. Una buena motivación para los miles de ciudadanos que obliga a trabajar en su nuevo y gigantesco proyecto de construcción. Los antiguos egipcios creían que al construir una tumba para el rey aumentaban el orden del cosmos mismo. La construcción de pirámides durante el reinado de Snofru, en cierta forma puede verse como la realización de su propio nombre, Señor del Ma'at, Señor de la armonía o del orden cósmico. Crucialmente, Snofru no sería el único beneficiado. La idea de la pirámide era que el rey resucitara del otro lado de la muerte, se uniera a las estrellas y los dioses y llevara consigo a toda su comunidad, nada menos que a la totalidad de Egipto. Es casi una noción ideológica de que están construyendo algo para el faraón, que es un dios viviente. Y los trabajadores esperan que, al morir, serán parte del reino reconstituido del faraón en el más allá. Para ellos la vida y la muerte estaban entrelazadas. Es por eso que parecen tan obsesionados con la muerte y las tumbas.
Mediante el uso de la experiencia de faraones anteriores en la construcción y la cadena de suministros, los obreros de Nefermat avanzan con rapidez. En apenas 7 años, el proyecto ya se acerca a su final. Este es el monumento que construía Nefermat, la pirámide más grande de su época, con 8 escalones de altura, la llamada pirámide de Meidum. Cuando hoy en día vemos la pirámide de Meidum, lo primero que vemos son los enormes escalones y también un montón de escombros alrededor de las faldas de la pirámide. Hoy en día solo queda el núcleo de piedra. Se alza hasta los 65 metros. Pero cuando esta pirámide fue terminada, era aún más alta, 93 metros. Durante la Edad Media, los constructores removieron la mayor parte del exterior colapsado y reutilizaron las piedras para sus propias construcciones. Es literalmente un logro monumental. En apariencia, la tumba perfecta para un rey dios. Pero Snofru tiene otras ideas. Comenzó con Meidum, que fue concebida desde el principio como una pirámide escalonada. Trabajó ahí un tiempo y decidió que no era apropiada. El rey le presenta a su visir, Nefermat, un reto aún mayor. Snofru exige un monumento completamente nuevo. Una pirámide aún más grande de lados planos y lisos en lugar de escalones. Es una idea revolucionaria. La primera pirámide verdadera en Egipto. Para diseñar esta segunda pirámide y satisfacer las exigencias de su padre, Nefermat, debe comenzar desde cero. Comienza por elegir un lugar nuevo, 48 kilómetros al norte de su primera pirámide, en Dashur. Esta nueva construcción está cerca de la delgada caliza que necesitará Nefermat para crear el revestimiento plano. Hay que crear piedras de lados lisos para el revestimiento, lo que aumenta aún más la cantidad de trabajo de explotación y la preparación de las piedras. Pero cuando comienzan las obras en el nuevo sitio, el equipo no abandona por completo el trabajo original de Snofru en Meidum. Lo que hicieron fue una póliza de seguros. Volvieron a la primera pirámide que comenzó a hacer en Meidum a terminarla en caso de que muera. La infraestructura necesaria para construir no solo 2 monumentos enormes, sino además algo alejados el uno del otro, sería algo sin precedentes. 2 construcciones gigantescas al mismo tiempo. Snofru y Nefermat enfrentan el que hasta entonces quizás fue el mayor reto logístico y de ingeniería de la historia de la humanidad. Sin duda alguna, hubo un gran gasto en cuanto a mano de obra y bienes necesarios para financiar estos proyectos de construcción. La construcción de pirámides no incluía solo la construcción de las pirámides en sí, sino todas las instalaciones circundantes. Hay mucha infraestructura alrededor de las pirámides. Fue un gran reto para el rey. Para financiar sus 2 proyectos de construcción, Snofru establece más tierras reales, granjas dedicadas a la causa. Las tierras reales suministraban comida, cerveza y el ganado que necesitaban los obreros que construían los diferentes monumentos, pero lo multiplicó por 10, en especial en el delta del Nilo. Los proyectos de pirámides de Snofru no son solo las piedras de estas pirámides, sino también las tierras agrícolas y los rebaños de ganado y todas
las personas asociadas a esas tierras. La enorme escala de la operación es demasiado grande para que la familia real la maneje sola. Comida, nutrición, materia prima, los cinceles, martillos, la caliza. Snofru recluta nuevos sirvientes civiles por todo el país para hacer cumplir las órdenes del palacio. Aumenta la burocracia. Por eso el Estado se hace más complicado y los miembros de la Casa Real no pueden controlarlo todo por sí solos. Snofru tendrá que reclutar mano de obra de niveles más bajos, lo que prepara el terreno para el surgimiento de una nueva clase social. Ahora los historiadores están develando la asombrosa historia de un individuo que surgió de entre las clases bajas. Es una historia que revela la revolución silenciosa que se desarrolla en Egipto. En el antiguo Egipto, los dos proyectos para la construcción de pirámides de Snofru son demasiado grandes para la familia real. Ahora, el asombroso ascenso de un hombre que no era de la realeza revela cómo está cambiando la administración de Egipto. Su nombre es Mechen. Las paredes de su tumba nos dan claves de la vida de Mechen. Fue descubierta en Saqqara, pero ahora se halla en el Museo Egipcio de Berlín. Normalmente, los administradores dejaban una lista de títulos que llevaban en vida, pero Mechen detalla cada una de las obras hechas en su vida. Los jeroglíficos revelan que Mechen nació lejos del esplendor del Palacio Real, quizás en una aldea del delta del Nilo. Su padre, un juez, se asegura de que Mechen tenga una buena educación. Aprende a leer, escribir y a llevar la contabilidad. Sabemos que los antiguos egipcios valoraban la lectoescritura. E incluso tenemos textos que dicen, deberás amar la escritura más que a tu madre, pues es la más grande de todas las profesiones. Ser escriba significaba poder alcanzar una muy buena posición en la administración del Estado, porque saber leer y escribir era muy raro en el antiguo Egipto. Mechen comienza trabajando en una tienda de suministros, quizás llevando productos a los obreros de las construcciones del faraón. Es un minúsculo engranaje de una vasta maquinaria constructora de pirámides, pero un engranaje que llama la atención de sus superiores. Pronto, la élite dominante, quizás un miembro de la familia real, asciende a Mechen y le da el título de juez rural. Su trabajo es establecer los límites de campos y de otras tierras, un papel vital en una economía basada en la agricultura. Una vez más, se destaca y es ascendido nuevamente. Mechen se convierte en administrador de la ciudad de Soy, una ciudad en el corazón de la región del delta del Nilo. Es su primer puesto en el gobierno. Aparentemente, un administrador podría estar a cargo de varios distritos distintos al mismo tiempo. Para recompensar el trabajo y la lealtad de hombres como Mechen, Snofru crea una nueva clase social dándoles tierras propias.
La empresa de la construcción de pirámides está transformando la administración de Egipto. Ahora el rey debe hacer malabares, manteniendo tanto control como puede, manteniendo todo lo que puede dentro de la familia e inevitablemente y al mismo tiempo tratando de mantener el control de la creciente cantidad de familias no reales de administradores que cada vez son más poderosas en las provincias. Los enormes cambios en la sociedad se ven reflejados en las innovaciones de las construcciones de pirámides de Snofru. El exterior de su nueva pirámide no es la única característica que sufre una reforma radical en su diseño. El visir de Snofru, Nefermat, ha construido una cámara funeraria debajo de la pirámide de acuerdo con la tradición. Pero Snofru quiere algo revolucionario. Insiste en que la cámara funeraria sea construida dentro de la albañilería de la pirámide misma. Tiene buenas razones para estar preocupado por la ubicación de la cámara. El saqueo de tumbas está en ascenso. Muchas veces son trabajos internos llevados a cabo por los mismos constructores. Los saqueadores destruyen las momias en su búsqueda de joyas, amuletos y otros tesoros. La realeza básicamente sabía que al crear estos grandes monumentos centraban la atención en sí mismos, pero también en los tesoros que estaban ahí enterrados. La disuasión de estos ladrones se convierte en máxima prioridad. Se dice que en el nuevo reino Egipto muchos ladrones de tumbas eran empalados, de modo que no necesariamente todo salió bien. En aquel entonces, los egipcios creían que si un cuerpo era profanado, el alma no sobreviviría en el más allá. Así que proteger a la momia dentro de una bóveda inaccesible había sido de vital importancia para el faraón. Snofru ordena que su cámara funeraria sea ocultada en el corazón de su nueva pirámide y que se construyan elaborados mecanismos de bloqueo, lo que protegería las entradas con gigantescos bloques de piedra. Al ver el exterior de las pirámides, no pensamos en la labor de ingeniería necesaria para crear las cámaras internas, sino básicamente en la tumba del rey. Nefermat debe crear un espacio que soporte el peso de miles de piedras. Si lo logra, habrá creado una cámara única para el rey. Si no lo hace, la supervivencia misma del rey en el más allá estaría en peligro. En Dashur, en la segunda pirámide de Snofru, el egiptólogo Basil Dobrev investiga el secreto detrás de la revolucionaria cámara funeraria del monumento. La entrada está en lo más alto de la cara norte de la pirámide, pero dentro, un empinado pasadizo desciende 90 metros hasta el lecho de roca debajo de la pirámide. Luego, la ruta vuelve a subir hasta alcanzar una cámara que sobrepasa el nivel del suelo. Basil ha llegado a la primera cámara que los antiguos constructores necesitaban para protegerse de un colapso. La sala mide apenas 4 metros de ancho, pero 17 metros de alto. Llegar hasta aquí es todo un reto. Subimos decenas de metros y bajamos casi 90 metros bajo tierra. Pero aquí estamos al nivel del suelo. El problema es que toda la pirámide iba a estar ubicada directamente sobre este vacío.
¿Cómo se protege ese vacío? ¿Cómo se aseguran de que no colapse? Fue cuando se les ocurrió esta ingeniosa solución. La solución del constructor fue una bóveda escalonada. Una sala en que las paredes se van juntando gradualmente cada vez que se agrega una nueva capa de bloques, hasta que los lados se juntan en la cima y forman una bóveda que se apoya en sí misma. Esta cámara fue una primera prueba. Funcionó y la agrandaron porque ya tenían planificada otra cámara que, esta vez, sería la cámara funeraria dentro del cuerpo del monumento mismo, por encima del nivel del suelo. Los antiguos ingenieros se dieron cuenta de que mientras más amplio fuera el espacio del piso, más alta tendría que ser la bóveda escalonada. Así que, cuando construyeron la cámara final dentro del cuerpo de la pirámide, favorecieron las dimensiones modestas. Por fin llegamos a la cámara funeraria de Snofru. No debemos olvidar que aún hay cerca de 70 metros de monumento por encima de esta cámara. Las largas vigas de madera que usaron para reforzar la sala sobreviven hasta la actualidad. Son de madera de cedro, traída de fuera de Egipto. Estas vigas, ubicadas en las 4 paredes, hacen las veces de pared circundante que protege al sarcófago. Mucho más tarde en la historia tenemos un hechizo en lo que se conoce como el Libro de los Muertos, una lista muy conocida de hechizos de resurrección. Dice con mucha claridad: pongan vigas de cedro en la pared, viertan agua sobre ellos y estará protegido de sus enemigos. Es muy interesante porque este hechizo mágico ha sobrevivido al paso de los siglos. De hecho, quizá esta fue la primera vez que se usó. Pero a pesar de los grandes esfuerzos de ingeniería y de magia, ahora los arqueólogos creen que la momia de Snofru no fue sepultada en esta cámara revolucionaria. Esto podría deberse a que esta segunda pirámide no resultó como se había planeado. La pirámide fue como un desastre arquitectónico. Mientras los ingenieros de Snofru ascendían en la construcción, comenzaron a formarse grietas. Debemos pensar como los arquitectos del antiguo Egipto. Sus vidas estaban en juego. Construían la pirámide para el cuerpo del rey, por lo que intentaban incesantemente solventar lo que sucedía en la pirámide. Siempre estaban buscando nuevas ideas para salvar la pirámide y que pudiera usarse. Los ingenieros de Nefermat se dieron cuenta de que el ángulo de construcción era demasiado empinado. El peso agregado podría causar el colapso total. No tienen más alternativa que reducir sus ambiciones y cambiar el ángulo de los lados de la pirámide. Nefermat comenzó la pirámide a 60 grados. Resbalaba y se deslizaba porque construían sobre una superficie desértica natural. Decide poner un revestimiento o una faja a su alrededor de 54 grados. Pero ahora la pirámide se está haciendo gigantesca. Mientras va subiendo a 54 grados, aún tiene problemas. Nefermat decide cambiar la pendiente de la cúspide. El cambio en el ángulo transforma la pirámide y le da la forma torcida que vemos hoy en día. Quizás no fue el plan original de Snofru, pero en cierto modo seguía siendo un éxito. Fue un cambio tan bien planificado y tan bien hecho que el monumento ha perdurado miles de años. Fue la primera vez que Snofru decidió hacer una pirámide lisa. De las casi 120 pirámides conocidas en Egipto, es la mejor conservada. Aún conserva casi el 70% de su cobertura, de modo que incluso después de 4.600 años, aún podemos verla casi como era entonces. Esta pirámide de pendiente doble se convertiría en la estructura más alta del planeta hecha por el hombre, casi 12 metros por encima de la pirámide de Snofru en Meidum. Pero Snofru estaba hambriento por un nuevo récord o consideraba que la pirámide torcida no era digna porque, de nuevo, le ordenó a Nefermat
que construyera otra pirámide. Hay que preguntarse qué pensaban los obreros. Habían construido 2 pirámides y ahora debían construir una tercera. Una vez más, Nefermat decide construir en Dashur, a más de 1 kilómetro de su pirámide torcida. Nuevamente, no abandona las obras en el sitio anterior. Ahora Snofru lleva 3 proyectos enormes al mismo tiempo. Pero tiene un problema. A Egipto se le agota la mano de obra. En el antiguo Egipto, el rey Snofru necesita hallar nuevos recursos y mano de obra para apoyar su proyecto de 3 pirámides. Así que busca fuera de su reino. Tenemos registros jeroglíficos que indican que hubo campañas militares exitosas durante el reinado de Snofru. Snofru invadió el área de la actual Libia en el oeste y de Nubia al sur. Se dice que regresó con miles de prisioneros. Podríamos asumir que los pusieron a trabajar para el Estado egipcio en general. Quizás en la agricultura o en alguna especie de tierras que aportaran recursos económicos extra para las pirámides que Snofru estaba construyendo en Egipto. Al capturar a extranjeros, Snofru estaría quizás expandiendo su base económica, su base laboral. No se han hallado registros de cómo eran tratadas estas personas, pero la práctica de traer fuerza laboral de las conquistas estaba bien establecida. Además de esta nueva mano de obra, traen 200.000 vacas, así como materia prima como cobre, piedra y metales preciosos. Esto se sumaba a la riqueza del país, del reino en sí, y le ayuda a construir sus pirámides con mucha más rapidez. La nueva élite también se beneficia de su administración. La élite, que era miembro de la corte real, construía sus propias tumbas y decoraban las paredes con imágenes de su cotidianidad. Vemos granjeros trabajando en sus tierras, personas pastoreando su ganado, y también vemos pequeños detalles de cómo era la vida de un miembro de la nobleza en el antiguo Egipto. Se podían ver actuaciones musicales, danzas y muchos banquetes, pero vemos detalles de una vida llena de muchísimos lujos. Ellos tenían ropa lujosa, joyas y la posibilidad de ser libres, básicamente, que no es algo que podía tener un plebeyo. Ahora Mechen es una figura importante en el reino. Tiene un título, amigo del rey. Mechen también tiene el cargo de jefe del palacio de las ciudades del Lago del Sur. Es el palacio donde viven las diferentes esposas y consortes de Snofru. Tenemos evidencia abundante de que las reinas tenían poder económico y sus propias tierras. Es decir, en lugar de un harén, un lugar donde las reinas estaban encerradas y donde las cuidaban para conservar su pureza sexual. Claro, se esperaba que fueran fieles al rey, pero el Palacio de las Reinas era una entidad económica en sí misma. Las mujeres, fueran concubinas o reinas, vivían juntas en un área del palacio, pero la idea de ese espacio era quizás menos atractiva que lo que sugiere la palabra harén. La situación no era principalmente sexual. Por eso debemos replantearnos la manera en que imaginamos las habitaciones de las mujeres vinculadas al palacio.
Además de vivir en el palacio y de disfrutar de sus lujos, los egiptólogos piensan que aquí las mujeres eran probablemente usuarias asiduas del maquillaje. El uso del maquillaje era muy común para los egipcios, tanto para mujeres como para hombres. Usaban maquillaje alrededor de los ojos. Era una especie de protección, tanto espiritual como física. Estéticamente se consideraba como algo hermoso, pero también protegía sus ojos de enfermedades y de las moscas. También usaban grasas y aceites mezclados con especias, resinas o flores para crear una gran variedad de esencias que usaban como perfumes. La vida de Machen lo ha llevado de ser escriba rural y dependiente de un almacén a amigo del rey. Un ascenso radical a la clase alta, potenciado por las pirámides. En la obra de la tercera pirámide de Snofru, los constructores trabajan duro. 18 años después de comenzar su tercera pirámide, el último gran monumento de Snofru está terminado. Hoy en día esta pirámide la llaman la pirámide roja de Snofru. Es un poco rara porque al ver las piedras vemos que son más bien amarillas, pero tienen venas rojizas como vemos aquí. La capa que se ha depositado en ella quizá le dé una apariencia ligeramente rojiza, pero la verdad es que en aquel entonces no se veía así. Si estuviésemos en la época de Snofru, al final de su reinado, cuando estuvo terminada, debió ser una hermosa pirámide, lisa y con una cubierta blanca. La pirámide roja fue la primera de su tipo. El primer intento exitoso por diferenciarse de las pirámides escalonadas con sus lados lisos y planos. Como muchas pirámides en Egipto, constructores posteriores han reutilizado y retirado casi todas las piedras que una vez fueron su capa exterior. Este bloque tiene un ángulo de 43 grados, así que es un bloque del recubrimiento de la pirámide. Una vez terminada, era recubierta con estos bloques de caliza que brillaban como los rayos del sol. De hecho, esa era la idea, porque esta pirámide hacía las veces de forma sólida de los rayos del sol. Con la pirámide roja, Snofru parece finalmente estar satisfecho. La pirámide roja fue la primera pirámide de lados lisos que logró terminarse durante el reinado de Snofru. Pensamos que fue en esa pirámide donde fue enterrado el rey. Snofru y su jefe de arquitectos tomaron la forma de una pirámide escalonada y la modificaron para convertirla en una pirámide geométrica pura. Por eso aún recordamos a Snofru por ese momento de genialidad. Una vez que la pirámide roja estuvo terminada, podemos imaginar a los arquitectos, ingenieros y obreros admirando este magnífico monumento. Tenían la máquina de resurrección perfecta para el faraón, para la eternidad. La pirámide roja de Snofru bate su propio récord una última vez. Esta pirámide es aún más alta y ancha que su vecina torcida. Para construir las tres pirámides de Snofru, los constructores debieron usar cerca de 3.400.000 metros cúbicos de piedra. Si hubiese un reconocimiento por mover toneladas cúbicas de caliza, debería ser para Snofru. Es asombroso. De hecho, es increíble que un rey pudiera construir tantas pirámides en épocas tan remotas.
Los egiptólogos piensan que Snofru reinó entre 30 y 40 años. Una vida durante la cual promovió cambios que influenciarían a Egipto durante milenios. La gente solo se centra en las pirámides y piensan en los retos, pero no son solo las pirámides. Debemos pensar en los cambios que tuvieron lugar en la economía egipcia, en la sociedad egipcia. Egipto en general cambió debido al emerger de las gigantescas pirámides. En tiempos de Snofru, el país se hizo más grande. Se ampliaron las oficinas administrativas y para la familia real era difícil mantener el control de todo. Los proyectos de pirámides de Snofru cambiaron a la sociedad porque no solo había que crear la organización para explotar y mover todas las piedras, el volumen de piedras más grande que se haya movilizado en el antiguo Egipto durante el reinado de un solo rey. Además, hay que considerar cada una de las tierras agrícolas. Cada vez más, en el lado norte del Valle del Nilo, comenzamos a ver nuevas ciudades, grandes complejos de plantaciones que se establecen para apoyar los complejos de pirámides de Egipto. Después de Snofru, su hijo Keops asumiría la tarea de llevar a Egipto y a su pueblo constructor de pirámides a nuevas alturas. Fue en el reinado de Snofru cuando se hicieron todas las investigaciones y desarrollos. Se cometieron todos los errores y se idearon sus soluciones. Todo esto hizo posible que Keops llegara al trono y construyera la pirámide más gigantesca de todas.